Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Carmen si no me conoces y hoy os traigo un vídeo de cuáles son las tendencias de este otoño que podemos adoptar las chicas de cierta edad, es decir, como yo que estamos en el medio siglo o rondándolo o pasándolo, según sea tu fecha de nacimiento, y cómo podemos adaptarlas, pues eso, a nuestra edad. Vas cogiendo de ahí y no sé si me he puesto como una puerta para labios hidratados. No, ¿Cierto es lo que estoy enamorada de la canción? Green. Y yo soy más de rojo. Centella green. Vimos hace muy poquito en un vídeo, creo que la semana pasada más o menos, que os contaba cuáles son las tendencias de este otoño. Y lo hacíamos por categorías, lo que se va a llevar en chaquetas, lo que se va a llevar en faldas, lo que se va a llevar en tal. Vale, pero ahora algunas de vosotras me podéis decir, y yo misma me lo he dicho, vale, ya sé lo que se lleva este otoño, pero yo que tengo unos determinados años, que no tengo tipo de modelo y que en mi caso, por ejemplo, además tampoco tengo altura ni la mitad de modelo, de todo eso, ¿qué me pongo? ¿Qué cojo? Porque no quiero parecer disfrazada. Mi estilo de vestir es un estilo cómodo, es un estilo urban chic, que podríamos decir, con algún toquecillo a lo mejor elegante algunas veces, pero sin perder esa comodidad, porque yo soy muy perro y muy, pues siempre voy corriendo a otras partes, entonces como que necesito cosas cómodas. Y digo, de todo eso, porque la de la tendencia a las bragas ya está claro que no me la voy a poner. Si se me olvida el día el pantalón es porque la cabeza se me ha ido y ese día estaré de moda y de plena actualidad este otoño. Pero si estoy consciente y orientada, no me lo voy a poner. Entonces, otras cosas que puedo coger, es decir, yo quiero comprar alguna prenda, quiero sentirme actual, quiero sentirme cómoda, quiero sentirme moderna, quiero quitarme las telarañitas y la polilla, pero quiero vestir de acuerdo a mi edad. Tengo 55 años. El canal de Carmen Make 54 ya se ha quedado antiguo, pero no voy a cambiar de nombre todos los años, claro. Entonces, ¿qué podemos coger y qué podemos adaptar de la moda a nuestra edad para sentirnos que estamos actuales, pero sentirnos bien, sentirnos cómodas, y sin gastar y sin invertir mucho? No quiero invertir en una cosa salvo que me apasione, que el año que viene no se va a seguir llevando, como ahora vamos a ver algunas cosas. Así que si te gusta este vídeo, pues ala, sigue viéndolo. Le damos aquí una intro para que pase así un y continuamos con el vídeo. Bueno, o lo empezamos, mejor dicho. Mira, el origen de ese vídeo que se llevaba la sastrería, toda la sastrería, tanto lo que son las chaquetas como los pantalones sastre, como los chalecos. De esto podemos adoptarlo todo. Empezamos bien. Para nuestra edad, los trajes creo que son un puntazo de elegancia. No tienen por qué ser incómodos y pueden ser juveniles. Eso sí, tenemos que adaptar los patrones o coger los trajes de los patrones que hoy día se están llevando. Es decir, los trajes se llevan, las chaquetas y los pantalones oversize con mucha tela, que necesariamente no tienes por qué coger eso que tiene tanta tela si tú, como yo, eres muy pequeñita, porque te come la prenda. Pero tampoco te pongas uno estrecho, es decir, si se lleva la chaqueta recta, oversize, tú coge la recta, cógela con una hombrerita más o menos potente, pero no 3 tallas más. Cómprate una adaptada ahora, un poquito larguita, suelta, pero como digo, que no vayas a echar un fantoche. Estoy pensando en mí que soy un tapón. Y el pantalón no te lo compres de estos de pata de elefante grandes. Cómprate un pantalón de traje recto que lo puedas llevar. Y luego una prenda que a mí me encanta porque creo que da un toque sofisticado, pero además juvenil, porque te lo puedes poner con un vaquero y con tal, es un chaleco. El chaleco lo puedes llevar solo, lo puedes llevar con unos vaqueros, lo puedes llevar con un traje, lo puedes llevar debajo del traje, con un pantalón de vestir. Yo creo que el chaleco de sastre me parece que es un acierto y es una de las tendencias que además
ya se llevaba y creo que se va a seguir llevando, y que podemos invertir en un chaleco que nos vaya en una tonalidad neutra que nos puede ir con todo, y creo que eso es un acierto, un chaleco que el año que viene no lo vamos a poder seguir poniendo, y además es muy versátil porque no lo podemos poner ahora si hace calor solo, lo podemos poner en invierno encima de un suéter o de una camisa, debajo de una blazer, debajo del abrigo y luego en primavera. Entonces me parece que es una prenda, pues eso, muy muy versátil, en la que podemos invertir y que creo que nos suma un toque de elegancia y de juventud a nuestra moda y a nuestros años. Respecto al tweed, también es un tejido que podemos adoptarlo. Sabéis que se llevan las chaquetas tipo Chanel, el tweed. También es verdad que estas prendas o las combinas con un toque juvenil, con un vaquero, con un pantalón un poco menos tal, o bien eso, o tu estilo es muy elegante, o yo creo que es una chaqueta y un porte que suma años. Yo me pongo una chaqueta Chanel y digo 65, 10 años más. También es verdad que me pongo una chaqueta con un vaquero y tal y digo, voy elegante tal. A mí me suma años. A mí el tweed, a mí la chaqueta Chanel concretamente me suma años. Me aporta elegancia, pero me aporta también bastantes años. Entonces yo os diría que con esta chaqueta o con este tejido que tuvierais un poquito de cuidado, según vuestra altura, según vuestras otras prendas con las que lo podéis combinar, que tengáis un poquito cuidado. Eso sí, una joyita siempre es. Otra prenda que podéis sumar, que además yo creo que no pasa de moda porque también es un básico y un clásico, es una prenda de piel, de polipiel, de cuero, de como queráis. Eso sí, aquí tenéis que tener cuidado con el patrón. Igual, se llevaba en la polipiel hace años, se lleva llevando años, pero sí que han cambiado los portes. Ya no se lleva la chaqueta entallada, sino que vuelve a ser, como digo, en el sastre, una chaqueta oversize suelta, y una prenda en la que sí podéis invertir si queréis, pues eso, meter en vuestro armario una prenda de este estilo, de símil cuero o de símil piel. Es una chaqueta tipo vaquer, tipo de este estilo, de estas así. Creo que estas chaquetas dan un toque juvenil, pero que además son muy versátiles, porque tú la puedes poner con un vestido lencero, con un vestido más elegante, con un vestido, con un jogger o con unos leggings, con un vaquero en un tono más juvenil, y creo que le puedes sacar mucho partido. Entonces sería también una prenda que, si no la tenéis, la podréis incorporar a vuestro armario. Por supuesto, la clásica negra, que no tenga tachuelas, que no tenga adornos, que sea bastante sobria, bastante sencilla, para que os pueda valer durante muchas más temporadas y que no se note que te la has puesto mucho. Es decir, pues eso, que sea fondo de armario. Además, de hecho, es una prenda que es un fondo de armario. El vaquero, tanto en camisa como en pantalones, como en blazer, como en botas. El vaquero nos da un aire súper juvenil, que a las mujeres de nuestra edad yo creo que nos sienta muy bien. Bueno, el vaquero es que sienta bien a todo el mundo. Digo lo mismo con las chaquetas, tener cuidado con los cortes. Los pitillos no se están llevando este año, los de tiro tan alto, casi tampoco. Entonces, elegir, si es un pantalón, elegir un vaquero tiro medio, y a ser posible recto, un poquito sueltecito, que os va a durar muchos más años. Pero vamos, que yo tengo vaquero pitillo. De hecho, el otro día me compré unos que me los pienso poner con mis botas altas por fuera, que aunque no estén en plena tendencia, yo voy a ir súper cómoda y a la gusta. Y a gusto. Y bueno, en cuanto a camisas, por supuesto las camisas vaqueras siguen estando. Y en cuanto a chaquetas, yo creo que las chaquetas vaqueras en plan blazer, a lo mejor sí que van a pasar luego un poquito de moda antes de que nos pensamos. Entonces, si te gusta mucho, incorpórala. Va a ser un clásico también, sí que se va a seguir llevando, pero ten un poquito cuidado con el corte, que sea un corte un poco atemporal. Y una tendencia que sí que ha llegado, no me he puesto pendientes, bueno, ya no tienes remedio. Una tendencia que se está viendo también es incorporar este vaquero en las botas de corte cowboy, pero en vaquero. Yo creo que este año que viene no se va a ver ni una. Entonces, a no ser que te apasione, que tengas pelillas y que estés enamorada de tal, pues cómpratelas, pero si no,
Yo creo que lo vamos a dejar eso para las niñas más jóvenes que cambian de vestuario todos los años. Entonces yo no la incorporaría a nuestra edad una bota vaquera, salvo que sea muy fashion. Y hablando ya de calzado, porque ya que he dicho botas, las botas cowboy se llevaban y se llevan. Lo que yo diría que a nuestra edad, porque están saliendo, se están viendo botas por ahí uniendo con la tendencia metalizado, se están viendo botas cowboy con tachuelas, con perlas. Yo creo que si queréis invertir en unas botas cowboy, yo tengo unas de hace 2 años me parece, o del año pasado, de hace 2 años, marrones clásicas. Yo os diría que invirtierais una bota así neutra, o negra o marrón. Este año se lleva la punta fina, las botas cowboy sabéis que tienen la punta fina, que las incorporáis a vuestro vestuario, a vuestro armario, pero si queréis llevarlas el año que viene también, no las compréis vaqueras, ni metalizadas, ni con tachuelas, salvo que tengáis el capricho y seáis muy fashion. Lo mismo digo, cada uno luego coge de la moda lo que le acomoda, pero yo diría que si quieres invertir en unas botas cowboy, que sean lo más neutras y ponibles a largo plazo posible. Se llevan también, que ya se llevaban y este año también, los mocasines. A mí los mocasines me parecen el calzado más maravilloso del mundo, porque es cómodo, porque viste con una faldita, porque tiene un toque así universitario con unos pantalones, con unos vaqueros, porque los hay en marrón, porque los hay en serraje, porque los hay en color clarito. Mocasín, si eres cómoda y no eres de tacones, que además los hay. Eso sí, no se llevan los mocasines con la plataforma y tochomocho que se llevaban. Este año un poquito más discretitos los clásicos, o un poquito de suela un poquito gordita, pero no mucho. Y se llevan también las bailarinas. Las bailarinas, yo lo que pasa es que las bailarinas ir tan pegadas al suelo con los talones, yo no puedo. Pero reconozco que es un calzado también muy versátil y que es un clásico también, que lo puedo llevar con falda, con pantalones. Entonces, pues si tú además tienes un poquito de altura y no te duelen los talones al andar, pues cómprate unas bailarinas en color nude que te van a sacar de todos los apuros. Y en cuanto a calzado, bueno, se siguen llevando las botas altas, las botas se llevan también, las botas que se llevan con una especie de, ¿cómo se llama? Con un faldón. Hay unas que he visto por ahí, un botín, no sé de qué marca era, que el faldón se podía quitar o poner. Eso sería una inversión buena, pero si el faldón no se puede quitar, yo diría que el año que viene te las vas a comer con papas fritas, así que yo pasaría también de esa moda. Faldas se llevan evasé, se llevan con formita, con forma, si esa forma a ti te favorece porque eres un triángulo invertido o eres un reloj de arena o eres un cuerpo rectangular, yo te diría que apostaras por una falda. Y si te atreves, lo digo por la altura, las faldas se llevan midi o largas. Y especialmente este año se han juntado lo que es la falda vaquera con la falda larga o la falda midi. Que además, yo creo que si te sientan bien, a mí tan largas, visteis un vídeo que me compré una y la devolví, Stradivarius, porque me sentaba bastante como el culo. Pero si a ti te sienta bien esa largura, me parece perfecta, porque además cuando se deje de llevar la falda larga, que la falda vaquera no se va a dejar de llevar porque es un básico y es un clásico, tú la cortas una altura que te venga bien por debajo de la rodilla o por la rodilla o tal, y ya tienes falda para otros muchos años y además sin salir de tu armario, sin gastarte más dinero. Entonces me parece una buena opción para nosotras. Y por supuesto, si eres altita y te lo puedes permitir, cómpratela bien larga y bien bonita, que ya la cortarás luego otro año y tal. Una cosita que podemos adaptar y que creo que nos da un toque también de elegancia es, y además de proporcionalidad, a las que no lo tenemos y a las que las tienen, pues todavía se potencia más esa virtud, es marcar la cintura con cinturones, con lazadas. Se llevan los cinturones anchos, se vuelven a llevar los cinturones muy anchos, incluso los tipo corsés. Yo creo que estos cinturones a mí me dan un toque, tal vez porque se llevaban en mi edad adolescente y joven, y aunque se llevan, yo un tipo corsé y cinturón ancho me recuerda a Ole Ole y me dan ganas de cantar. Entonces yo apostaría por un medio. Si eres muy alta te lo puedes permitir un poquito más ancho, y si eres petit como yo, un poquito más finito. Y si es finito, para mí que soy un tapón, mejor que mejor. Pero marcar la cintura viene muy bien, ya sea por encima de chaquetas, por encima, bueno, con el pantalón, con la falda. Y de hecho, abrigos que se están viendo ya en las tiendas, se están viendo sin botonadura, nada más que con un lazo.
Y si tú tienes uno de botón y tiene lazo también, pues perfecto. Hablando de lazos, el lazo, la lazada al cuello, también es un toque de elegancia. A mí me parece que porta años. Yo esta moda del lazo en el cuello, incluso el de la corbata, lo dejaría para gente jovencita que les da un toque muy mono. Pero a nuestra edad, y me vais a criticar esto, yo creo que muchas, pero a nuestra edad te plantas el lazo o te plantas la corbata. Bueno, la corbata aún todavía, porque la corbata puede ser un toque un poco masculino y un poco juvenil también. Pero el lacito en el cuello, a mí personalmente, yo creo que nos aporta años, nos da años. Aunque sé que esto que estoy diciendo va a levantar sangre en algunas de mis seguidoras, pero es lo que pienso. Y luego la moda de incorporar un floripondio aquí en el cuello, es un accesorio, vamos, es un accesorio que te puede costar poquito dinero, que te lo pones y vas a la moda. A mí llevar un floripondio aquí en el cuello no me parece bonito, la verdad es que no. Otra tendencia que creo que a nosotras no nos va a favorecer o no nos favorece, los metalizados. Otra cosa que a lo mejor puede levantar ampollas. A lo mejor en pantalón es que no me veo. A no ser... no, yo creo que los metalizados para nuestra edad, no te digo que no haya alguien de nuestra edad con una figura muy estilizada, alta, que no los vea mal, o sea, no los veo mal, pero yo no los incorporaría. Eso sí, el año que viene ya no se van a llevar. Independientemente si te gustan, si no te gustan, si te van a aportar, te van a sumar o te van a restar, el año que viene que sepáis que no se van a llevar. Y el tema de ponernos lentejuelas y ropa, combinar ropa de vestir con ropa más casual para salir a la calle a diario, según tu trabajo y según tu forma de vida, podría valer para salir por ahí, tomarte algo, sí, para ir a trabajar por la mañana y tal. En la tele se ven las pasarelas, se ven en Instagram, se ven en las redes, no lo veo mal, pero yo hago chica normal y corriente, 55 años, no me veo, es que no me veo. ¿Tú te ves? Déjame en los comentarios y cuéntame con qué te la pones. Luego los estampados están hechos para nosotras, para toda la edad, para gente joven por supuesto, pero para nosotras. Los tartán, los cuadros de inspiración inglesa, los lunares, las rayas, estampados que son clásicos, que son neutros, que no van a pasar nunca de moda. Incorpóralos en tu armario. Siempre vas a estar actual, lo vas a poder seguir usando muchos años porque son estampados clásicos que no pasan de moda y que son fondo de armario. O sea que para nuestra edad, muy bien. Yo lunares en invierno, la verdad es que no me llaman. Entre tiempo me piden más los lunares de verano, pero las rayas y los cuadros, particularmente los cuadros para otoño, me parecen un acierto maravilloso. Eso sí, combinándolos con prendas juveniles para que no nos sumen años. Luego, una forma de estar de plena actualidad sin invertir mucho dinero es los accesorios, sobre todo la bisutería. ¿Qué se lleva en bisutería? Los accesorios grandes. Cuida, si eres como yo, pequeñita, de no ponerte cosas excesivamente grandes. Aún así, a mí me gusta ponerme pendientes grandes, pero entonces no me pongo nada en el cuello. Y si me pongo algo un poco grande en el cuello, que es lo que menos me gusta, no me pongo pendientes o me pongo un pendiente chiquitito. Es decir, no te cargues con un árbol de Navidad con todo grande, que es que, salvo que seas inmensa, si eres muy grande te lo puedes poner todo. Y es una forma, como digo, de estar a la moda. Pues eso, invertir en un accesorio te hace actualizarte en la temporada y no gastar mucho dinero. Entonces, pues hay lo que te guste, te vas y te lo compras y te lo pones. Me parece bien para nuestra edad y para todas las edades. Y por último, los colores, hablar de los colores. Los colores, los neutros, por supuesto, ya sabes que son en esta temporada, son el negro y el marrón, que los puedes poner como neutro, como fondo de armario, siempre que quieras. Y este año se lleva de forma notoria el rojo. Entonces, te puedes poner una chaqueta roja, un pantalón rojo, unos zapatos rojos, un labial rojo, lo que tú quieras. Y a nuestra edad creo que el rojo nos sienta muy bien. Y tener en cuenta una cosa,
hay muchos tipos de rojos. Están los rojos fríos, los rojos cálidos, los rojos oscuros, rojos más naranjados. Elige el rojo que te va a ti según la estación y tu colorimetría para que te favorezca. Y si no te atreves con una prenda en rojo, ponte un buen labial rojo, que para eso estamos en un canal de maquillaje. Un labial rojo, eligiendo el rojo que te va a ti, siempre viene bien. Y además, casi que vayas como vayas, bueno, exactamente vayas como vayas, no, pero que puedes ir muy normalita y muy de trapito y tal y cual. Te plantas un labio rojo y parece que te has vestido de lujo. Probarlo porque se nota. Y además, un consejo que os doy, ese día que estés deprimida, que no tienes ganas de verte, que no tienes ganas de ver a nadie, que incluso está lloviendo, que todo sale mal, ponte un labial rojo. Ya verás cómo el día te cambia. Otro color, el verde oliva. El verde oliva me parece que es un color también que favorece muchísimo, que tiene un toque a la vez juvenil, a la vez sofisticado, que me encanta. Un guasas. Y otro color que se sigue llevando todavía de la reminiscencia de este verano, de la fiebre Barbie, el guas, de la fiebre Barbie, es el rosa. Yo en invierno este color tan chicloso para nuestra edad, yo lo dejaría para gente jovencita, pero aún así, que sepas que el rosa está ahí, te lo puedes poner siempre y cuando tú quieras. Y más colores, bueno, el amarillo, yema de huevo se suele llevar también, que me parece también un color muy acertado. Entonces yo creo que en cuanto a colores, si te gustan, el WhatsApp. Si te gustan, póntelos. Resumiendo, y para que te quede claro, te voy a decir no lo que te aconsejo que te pongas o lo que yo opino que me quiero poner o que nos va mejor a las chicas de nuestra edad, hay que ser muy prudente en cómo se habla, sino las cosas que yo no las veo para nuestra edad y por supuesto para mí. Como no deje el guarde sonar, me voy a cabrear. Los metalizados, las botas o metalizadas o las botas vaqueras, los cinturones hiperanchos, salvo que seas muy alta, seas una mujerona, las lentejuelas para ir al súper. Si vas por la noche, me parece muy bien. Para ir al súper no las veo. Y por supuesto, las bragas. Salvo que se te vaya la cabeza o que haya una catástrofe en tu casa y tengas que salir corriendo, no salgas a la calle en bragas, por favor. Y sin nada más que decirte, bueno, sí te digo que me dejes en comentarios lo que tú opinas de todo esto. Que a lo mejor me pueden llover muchas críticas, ya veremos, así que déjamelo en comentarios, tanto si crees que he acertado, como si crees que la he cagado. Y por supuesto, si eres nueva por aquí, suscríbete al canal, dime qué te parecen estos vídeos, y te deseo, y casi te pido, y casi te sugiero que me hagas caso, y que seas feliz, por lo menos y sobre todo, hasta el próximo vídeo. Adiós y hasta siempre.